Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Ana Martínez y vengo representando al equipo 1, el cual está conformado por Liz Oliva, Alex Gutiérrez y Cristian Montero. A nosotros nos tocó exponer la sala 1 del Museo Nacional de Historia, que se encuentra ubicado aquí en el Castillo de Chapultepec. Espero les guste lo que les tenemos preparado. Pues bien, nos encontramos en el Museo Nacional de Historia, que es un recinto que guarda la memoria de la historia de México. Este museo se ubica en el Castillo de Chapultepec, el cual se encuentra en la cima del Cerro de Chapulín. Chapultepec está en náhuatl, quiere decir el Cerro del Chapulín. El Castillo de Chapultepec nace por accidente en el siglo XVIII, ya que en el año de 1780 estalla la casa del virrey que vivía en la parte baja del cerro, a causa de una explosión que hubo de una fábrica de pólvora que tenía a un costado. Es entonces cuando el virrey Matías de Gálvez decide reconstruirla y para ello contrata al ingeniero Agustín Mascaró, quien ya tenía experiencia en la construcción de castillos, pues ya había construido el castillo San Fernando de la Nueva Cataluña. Agustín Mascaró rehabilita algunas de las construcciones que se encontraban en la parte alta del Cerro del Chapulín y construye lo que hoy conocemos como el Castillo de Chapultepec, el cual es el único palacio imperial de toda América Latina. Desde entonces a este castillo se le han dado varios usos. Ha sido casa de descanso de emperadores, ha sido bodega de maíz, colegio militar, residencia imperial y residencia presidencial. Cuando fue residencia imperial, fue habitada por los emperadores Maximiliano y su esposa Carlota, que de hecho fue Maximiliano quien decidió por primera vez hacerlo castillo y habitarlo. Cuando fue residencia presidencial fue habitado por diversos presidentes, como Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón. Para el año de 1939, el Castillo de Chapultepec es nombrado como sede del Museo Nacional de Historia. En este museo vamos a encontrar 36 salas de exhibición, 12 de las cuales son de exhibición permanente y están dedicadas a exhibir artículos y pinturas de diversos personajes de la época prehispánica y virreinal. 24 salas están dedicadas a exhibir y mostrar artículos como murales, vitrales, pintura y muebles de todo tipo que usaron en ese entonces los personajes que habitaron el lugar. Pero bien, nosotros nos enfocaremos principalmente en la sala 1, llamada Dos continentes aislados, ya que no tenían relación ni comunicación entre ellos, es decir, dos continentes separados por un océano. Entrando a la sala podemos observar en el vitral la pintura de los reyes católicos de España, Fernando e Isabel la Católica. Estos dos personajes fueron grandes protagonistas del descubrimiento de América, ya que ellos financiaron los viajes de Colón para crear nuevas rutas comerciales. Ellos impulsaron a Colón a descubrir el continente de América, lo que brindó a su imperio gran poder económico, político y religioso. Su imperio llegó a ser uno de los más poderosos del mundo durante 2 siglos. Bueno, jóvenes, seguimos con la sala número 1, también conocida como la sala de los dos continentes separados. Aquí vamos a encontrar lo que viene siendo el cañón español. El cañón español era parte de los cañoncitos que ellos traían para lo que era la batalla. Los traían aquí para implementar y hacer más con algunos metales que aquí se tenían y tenerlos a disposición y a la orden para atacar. Cabe deducir que las armas de los españoles eran grandes, poderosas, tenían mucha fuerza, pero era tanto de decir que eran muy lentas. Pongamos un ejemplo, es decir, espérame tantito, dejarle hecho la pólvora, prendo mi mechita y te ataco. Aquí era donde los prehispánicos ocupaban este tiempo para atacar e ir ganando puntos. También vamos a caminar de este lado y vamos a observar cómo los objetos de evangelización, cómo inicia la evangelización, cómo se da y cómo se desarrolla y a quiénes fueron los principales de los que se le dio la evangelización. Como podemos observar en la pintura, se muestra que la evangelización inició con los nobles, ya que ellos eran los líderes, los que tenían el poder del pueblo. Fueron los primeros que tuvieron un bautismo, un catecismo, entre otras cosas. Como el pueblo veía que ellos tenían eso, ellos también querían tener un bautismo, un catecismo y sobre todo una comunión, o sea, estar evangelizado. ¿Por qué? Porque lo veían como que estaba bien. ¿Ok? Caminaremos de este lado, por favor.
y encontraremos lo que es un mural de fusión de dos culturas. Como podemos observar en la pintura, se muestra que se encuentra un guerrero águila, un español y un caballo. Y se puede ver que los tres están muertos. ¿Por qué? Porque tienen una lanza atravesada. Esta guerra no fue en tanto sangrienta ni violenta, cabe deducirlo, pero sucedió en lo que fue la Segunda Guerra Mundial y en los años 60. Aquí en segundo término podemos ver que lo que nos conquistaron no fueron los españoles, sino fueron las naciones prehispánicas, los que recibían órdenes de los españoles y estaban mancomunados con ellos, los que eran los tlaxcaltecas, los totonacas, y ellos eran los que recibían órdenes. Entonces, si sumamos puntos o personas más bien, podemos ver que quienes nos conquistaron fueron las naciones prehispánicas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Alejandro Gutiérrez y a nombre del equipo Naranja me da mucho gusto tenerlos aquí. Vamos a continuar por este paseo virtual a través de la Sala 1 del Museo Nacional de Historia, mejor conocido como el Castillo de Chapultepec. Yo les voy a hablar acerca de lo que es el traje del guerrero águila, así como de los protocolos que debían seguir estos grandes guerreros para poder portarlo. A continuación yo les voy a platicar acerca del traje del guerrero águila, así como del protocolo que tenían que pasar estos grandes guerreros para poder portarlo. Como parte de su educación, todo joven varón mexica tenía que aprender los métodos de guerra y el uso de armamentos en la escuela, pero solamente los que mostraban agudeza mental y destreza podían avanzar al siguiente nivel o escuela para nobles de Calmecac y así aprender administración imperial y cómo gobernar hasta llegar al rango de guerrero águila. Hasta la edad de 14 años, la educación de los hijos estaba a cargo de los padres, pero supervisada por las autoridades de su respectivo calpulli, que es el equivalente a un ayuntamiento. Así, periódicamente, estos jóvenes tenían que atender a las escuelas templo locales para así ser sujetos a pruebas de aprendizaje para ver su progreso en el arte de la guerra y otros conocimientos. La vestimenta del guerrero águila variaba según su rango y el contexto de uso, ya fuera ceremonial o militar, pero estos generalmente representaban el coraje y la fuerza física que se presumía desplegaba en el campo de batalla. Los escudos también representaban el rango en la milicia. Eran coloridos y cubiertos de plumas. En la pierna, el guerrero llevaba una banda de piel y para cubrir su cabeza llevaba un yelmo esculpido en madera, normalmente de caoba, que representaba un animal. Una cabeza de águila con plumas. Las plumas variaban según la clase. Hasta aquí mi participación. Les agradezco la atención. Muchas gracias. Bye bye. Hola chicos, muy buenas tardes. Mi nombre es Cristian Montero y yo los voy a acompañar en esta parte del recorrido. Lo que vamos a ver en esta sala es una copia del Códice Desdre. Este códice habla de astronomía. Se piensa que fue elaborado alrededor del 1200 al 1250 después de Cristo por la cultura maya. Se compone de 34 hojas de papel amate pintadas por ambos lados. Representa jeroglíficos, números y figuras. Contiene calendarios rituales y de adivinación, cálculos de las fases de Venus, eclipses de Sol y de Luna. También vamos a encontrar que tenemos la recreación de un tzompantli, compuesto por 14 cráneos reales, y tenemos un cráneo particularmente interesante, que puede ser del momento del contacto entre estas dos culturas, porque tiene una herida de bala. Como dato extra, tenemos que solo se conservaban los cráneos que tienen el maxilar, ya que una vez que estos huesos se caían, eran retirados de ahí los cráneos y se convertían en máscaras rituales para sus ceremonias. Otra pieza muy importante que vamos a encontrar ahí es el shimali o coexio shimali. Es una insignia circular que tiene más de 500 años de antigüedad. Fue elaborado en talleres especializados de Tenochtitlán
donde se confeccionaban distintivos y ornamentos para sacerdotes y guerreros. Es muy probable que esta insignia perteneciera a las reliquias del tesoro de Moctezuma Xocoyotzin. Es una pieza emblemática de las culturas prehispánicas de nuestro país. Se piensa también que no fue diseñado para ser utilizado en el campo de batalla y que muy probablemente perteneció a un gobernante o sacerdote. El Ximali salió de México durante la conquista. Hernán Cortés lo envió al emperador Carlos V y es muy importante porque se cree que es la única pieza que cruzó 2 veces el océano en términos de colecciones plumarias. En 1863, Maximiliano de Habsburgo gestionó para que se regresara a México en 1866. Está confeccionado por al menos 26.400 plumas de al menos 7 especies de aves. Se le llamó, equivocadamente, escudo con piel de jaguar, pero científicos del Politécnico descubrieron que estaba hecho con piel de ocelote. Hemos llegado al final de nuestra participación y a nombre del equipo naranja, formado por Ana Martínez, Lisbeth Oliva, Cristian Montero y un servidor, les agradecemos infinitamente que nos hayan acompañado, aunque sea por este medio. No olviden darle like, sobre todo usted, profe. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye.